Sean todos bienvenidos al webinar dirigido para público en general, organizado por la Asociación Mexicana de Práctica Avanzada en el Cuidado Integral de la Piel, conmemorando el Día Mundial de Prevención de Quemaduras, que se celebra, si no me equivoco, maestra, el 26 de octubre. Exactamente. Y el día de hoy presentamos el tema Día Mundial de Prevención de Quemaduras, cuidándonos todos, previniendo juntos, el cual será impartido por la maestra Silvia Lilian Bello Pérez. ¿Sí se pronuncia Lilian, maestra? Sí, exactamente, es Lilian, con acento. Lilian. Lilian. Muy bien, gracias. Me permito leer un poco del currículum de la maestra Lilian. Lilian. A continuación, ella es licenciada en enfermería por la ENEO, tiene especialidad en administración y docencia con diploma de honor por el Instituto de Educación Continua en Enfermería incorporado a la FEDS Zaragoza, tiene diplomado en cuidado de enfermería en el paciente quemado, diplomado en tanatología por la UNAM, especialidad en enfermería geronto-geriatría por la UNAM, diplomado en liderazgo en enfermería, empoderamiento de los enfermeros líderes en Latinoamérica, diplomado en seguridad en la atención del paciente, tiene maestría en educación en la Universidad de Negocios ISEC, cuenta con reconocimientos como ganadora 2019 del reconocimiento licenciado Sebastián Lerdo de Tejada al talento y a la innovación institucional por su aportación con el proyecto Enfermería Informática en el ISSSTE. Tiene múltiples publicaciones en el modelo del cuidado de enfermería. Hablando un poquito de su experiencia laboral, ella es ponente en diversos eventos académicos, simposios y congresos. Es organizadora y profesora de diversos cursos monográficos en enfermería. Fue subjefe nacional de calidad en enfermería. Fue coordinadora nacional de clínica de heridas y estomas del ISSSTE. Profesora titular del Diplomado de Heridas y Estomas en la UNAM y actualmente encargada de seguridad del paciente en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Pido una disculpa, maestra, si en algo dije un poco mal, pero es muy amplio su currículum. Era complicado resumirlo. Y pues bueno, le hice el intento. Bien, prevenir las quemaduras es disminuir la incidencia y gravedad de las lesiones a través de la concientización y la educación. Em, Agradezco enormemente a la maestra Lilian que nos apoye en nuestra sesión dirigido a público en general, organizado por AMPACIP, y espero que todos los asistentes pues saquemos provecho de la maestra Lilian porque tiene mucha experiencia en muchos ámbitos. Actualmente la he tenido de maestra en el diplomado del ISSSTE y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, maestra, y pues cedo la palabra a usted. Muchísimas gracias, Ale. Pues bueno, gracias por esa enorme presentación. Yo creo que lo podría resumir en que soy enfermera, una apasionada del cuidado avanzado de heridas, específicamente sí en pacientes quemados y de la calidad y seguridad del paciente, que yo creo que es la base de todo. Entonces, como bien lo dijo la maestra Ale, ¿qué vamos a hablar de hoy y por qué estamos el día de esta tarde aquí? Principalmente porque han sucedido desafortunadamente en este tiempo eventos muy catastróficos en nuestro país y que esto no ha sido una excepción. Realmente tenemos una historia grande de eventos relacionados con las quemaduras. Más allá, el mes pasado, hace menos de un mes, un poquito, seguramente un poquito más,
tuvimos un evento muy desafortunado con múltiples víctimas, con arribo masivo de víctimas a los hospitales, donde no sabíamos qué hacer realmente cuando esta tragedia nos puede desbordar, cuando nos desbordan emociones, aunque yo tenga el conocimiento, seguramente se me olvidó todo lo que yo sabía ante tal magnitud de evento. Por lo tanto, este webinar, cuando lo platiqué con la maestra Oti, una gran amiga, pero evidentemente como somos la mamá de todas nosotras que nos dedicamos al cuidado avanzado de heridas, le dije, mira, yo creo que más hablar de tratamiento, identificación de riesgos y toda la parte esencial del cuidado, que no sería un webinar, prácticamente sería un curso. Me gustaría hablar ahora de cómo podemos prevenirlo y cuáles son los grandes errores que tenemos y que definitivamente la agresión física más severa que puede sufrir un ser humano siempre van a ser las quemaduras, como ustedes ya vieron. Entonces, por lo tanto, bienvenidos a este webinar que está dedicado evidentemente no solamente a la parte médica, sino a todo el público en general para poder un entendimiento de por qué este accidente sigue siendo, como vamos a ver, pues desafortunadamente muy frecuente. Tanto así que el Día Mundial de la Prevención de las Quemaduras, como lo acaba de mencionar, fue el pasado 26 de octubre. Es una fecha internacional donde todos podemos prevenir. Realmente creo que mucho de esto es una causa de descuido, como vamos a ver. Entonces, las preguntas que responderemos esta tarde van a ser qué son las quemaduras, quiénes y en dónde se queman las personas. De igual manera, sabremos cuáles son los agentes causales de las quemaduras, cuáles son los factores de riesgo que intervinieron para que se produjera una lesión y de igual manera, cuáles serían las recomendaciones para prevenir una quemadura y cuál es la tendencia inicial para el tratamiento. Entonces, esta plática, como vuelvo a decir, va dirigida al público en general y manejaré términos mucho más coloquiales para que podamos hacer del entendimiento de todos y podamos llegar a un buen puerto y a un fin de esta clase. Por lo tanto, las quemaduras, recuerden que es algo que tenemos años viviendo con estas lesiones, son de las primeras que aparecen y principalmente hay un punto en la historia que es evidentemente un parteaguas cuando el hombre empieza a descubrir este fuego y esta parte de tener contacto con él y que produzca incendios y que cause lesiones, evidentemente ha sido un problema que hoy en día es un problema muy frecuente en nuestro país, que son normalmente quemaduras menores, pero que no estamos exentas a sufrirlas. Evidentemente esto se ha convertido en un problema cada vez mayor, es verdad. Y cuando nosotros, Maestra, mande, mande. perdón, ¿podrá darle como en pantalla completa su presentación? Y todavía estamos en la del título. Ok, yo creo que no está avanzando, seguramente es lo que está pasando. Vamos a volverla a compartir. Ya me dices Sí. si se alcanza a ver. Ya Ya está voy en con la aquí. segunda. No, no te preocupes. Vamos a regresarnos prácticamente nada más a esta, que son las preguntas que ya comentamos. Sí, Así es, ya está corriendo. muchas gracias, Ale. Entonces, pues bueno, ¿qué son las quemaduras y esta parte que hay que entender que sí es una lesión como cualquier otra herida, nada más que esta herida se considera desde el punto de vista aguda, es una lesión en tejidos, los cuales recuerden que no siempre va a ser la piel, pueden ser mucosas, órganos, pueden ser desde el hueso, el músculo, los tendones, prácticamente todos nos podemos quemar. Y como ya vieron, a veces el 90, 95 o el 100% de nuestro cuerpo puede ser calcinado. Y efectivamente esto puede ser causado por distintas agresiones, como puede ser el calor, una de ellas y la más importante es el fuego. El fuego es la primera causa de las quemaduras y no solamente en México, sino en todo el mundo. Y la electricidad, las sustancias químicas, la radiación. Todas ellas provocan alteraciones que varían desde un enrojecimiento hasta una destrucción de todo este órgano. Ahora, en la naturaleza también vamos a encontrar algunas cosas que nos llegan a lastimar. ¿Cuáles pueden ser las principales? Acabo de regresar de Oaxaca, desde capital, y ahí nos comentaban que tenían un árbol, igual que en el sureste, que en el sureste se llama Chechen, y en la parte de Oaxaca específicamente del centro, mencionan que también es la mala mujer o mala hierba. Evidentemente, este tipo de árbol tiene una hoja
que tiene unos micro vellitos que cuando tú lo tocas o tienes contacto con él, empiezas a tener una irritación tan grande que es comparado a una quemadura. Entonces, también la naturaleza nos puede lesionar, igual manera, pues con la parte de eléctrica, de todos los rayos, que como saben, en las tormentas eléctricas, pues son algo que nos puede llegar a calcinar y que pues a costar la vida. Desafortunadamente, en años recientes dicha definición se ha ampliado y te dice, no, no solamente es la parte de la destrucción de los órganos o de la piel, sino que esto integra un daño psicológico, un daño económico y que va a acompañar a la vida de los pacientes y de sus familias y de la misma sociedad años y de por vida. Seguramente a nosotros nos va a quedar mucho el recuerdo de este día, hace poco, de un 14 de septiembre, donde fue este accidente en Iztapalapa y donde fue tan grave y tan en dimensiones tan severas que se queda en la memoria del colectivo, de la sociedad. Pero seguramente no lo vamos a vivir como lo vivieron los pacientes, como lo viven los familiares y como vivimos toda la sociedad ante eventos tan catastróficos. La segunda pregunta es, ¿quiénes y en dónde se queman las personas? Y bueno, esta es una respuesta prácticamente bastante sencilla porque los hombres siempre van a ser el grupo etario donde más vamos a tener quemados. Muchos hablan que es porque es la población más expuesta, pero al fin de cuentas el rango de edad va a variar de entre los 24 y 44 años. Mencionan que son pacientes evidentemente con una vida laboral activa, con un perfil diferente y que ellos son el grupo con mayor frecuencia. Pero hablemos específicamente de los niños y en el grupo de edad más difícil es de 1 a 4 años, porque no se les olvide que dentro de las principales causas de muerte de los niños es la quinta. Actualmente es la de las quemaduras. Entonces, normalmente cuando un paciente pediátrico o un niño se quema, y esto va a ir proporción de su superficie corporal y de las dimensiones de la profundidad, puede tener grandes complicaciones. Entonces, por lo tanto, sí, efectivamente, vamos a responder los hombres en edad productiva serán el grupo etario, pero en gravedad siempre van a ser los niños y los niños hablemos de una edad de entre 1 y 4 años, que normalmente es cuando empiezan a descubrir todo esta parte del mundo exterior, donde empiezan a caminar, donde empiezan a jalar los manteles, donde empiezan a meter las manos en los contactos. Entonces, realmente son pacientes muy vulnerables por la edad que tienen en ese momento. Y ahora, las quemaduras son consecuencia fundamentalmente de accidentes domésticos y esto nos habla mucho de la cultura de seguridad que tenemos en casa, de la área de protección civil que tenemos que tener dentro de la casa y donde las mujeres y los niños siguen siendo poblaciones altamente vulnerables y que desafortunadamente son los que más se queman en estos entornos. Los hombres normalmente no, los hombres sí menciona la epidemiología que van a ser en lugares como la vía pública o dentro del trabajo, sí en el hogar, pero en mayor frecuencia dentro de este van a ser mujeres y niños y seguidas en menor proporción. Recuerden que los accidentes laborales, los accidentes de tráfico, desafortunadamente las autoagresiones o intentos de suicidio o suicidio y las agresiones a otras personas son algo que se ve muy común. Les platicaba que dentro del par de los países como Medio Oriente, específicamente Irán, Irak, pues ahí se tienen una creencia evidentemente religiosa diferente a la nuestra y donde hacen estas lesiones a las mujeres por ser castigadas, donde les vierten ácidos o álcalis y donde las marcan de por vida o les cuesta la vida a las personas. Entonces, sí, realmente la agresión más grave que le puedes dar a un ser humano sigue siendo la quemadura y pues aquí se entiende. Ahora, en los meses, pues definitivamente ya va a iniciar un gran incremento en quemaduras, lo sabemos que nos dedicamos a este tipo de lesiones, porque hay meses que evidentemente marcan el tiempo de vacaciones, la prepandemia nos mencionaba que estos tiempos, como era diciembre principalmente, septiembre, abril y junio, pues
grupo vulnerable, tanto como son mujeres y niños, van a permanecer más en casa y estos desafortunadamente los exponen más a riesgos de quemarse. ¿Por qué? Porque en la escuela normalmente existe seguridad y en la casa no. Entonces, entre más tiempo pases en un lugar inseguro, mayor el riesgo de presentar las quemaduras. Por lo tanto, hay que cuidar mucho a esos niños. Principalmente recuerden que el momento más vulnerable va a ser durante sus vacaciones porque van a pasar más tiempo en casa. ¿Qué nos dice la pandemia? Y aquí sí es un gran cambio porque la pandemia nos encerraron a la gran mayoría de todos los que no somos, ojo, que somos profesionales de la salud. Nuestras familias estuvieron en casa, los que trabajaban dejaron de trabajar e hicieron home office o algunos fueron despedidos. Entonces, todo esto hizo que las familias se encerraran en casas, que este confinamiento familiar y actividades escolares como en teleeducación hicieran que el riesgo evidentemente se incrementara y hubo mucho más quemaduras de las que se pueden imaginar. Entonces, aparte de estar en una pandemia, teníamos un importante incremento de las lesiones. Ahora, la tercera pregunta y dando respuesta a ella, ¿cuáles son los agentes causales de las quemaduras o qué es lo que me va a lesionar? Pues como se los comenté al inicio, definitivamente el fuego y el fuego en todas sus presentaciones, desde un incendio hasta una explosión, hasta algún tipo de estallamiento nos va a causar una lesión bastante severa. Esto va a ir relacionado principalmente en donde te encuentres. En México mencionan que dentro de las 20 primeras causas de enfermedad general que se registran a través del SINAVE, que es el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, nos mencionan que sí, las quemaduras siguen siendo un problema y un problema tan grande que ocupan las primeras 20 causas de enfermedad. Pero ojo, los pacientes que se queman aquí principalmente son quemaduras no fatales, son quemaduras menores que no cumplen los criterios para estar en un hospital, simplemente son quemaduras que pueden manejarse en domicilio. Pero cuando te preguntan cuáles son los agentes causales que te van a lesionar más allá de la parte del fuego, te dice, pues vamos a tener que dividirlo y esta división siempre recuerden que van a ser en grupos y te dice, bueno, es que acuérdate que las temperaturas y a ambos extremos y entre más extrema sea la temperatura, más lesión va a causar. Entonces un fuego puede alcanzar hasta 300, 400 grados centígrados o más. Depende cuál sea el combustible, pero también te dice que las temperaturas bajo cero y entre más frías sean, más necrosis pueden causar por isquemia. Entonces, por lo tanto, ambas temperaturas, tanto el frío como el calor, nos van a lesionar y los químicos es algo que también a veces no entendemos por qué nos lesionan y es como van a ser absorbidos, es como van a lesionar y como van a ir aumentando evidentemente su daño cuando te das cuenta las concentraciones del químico que está, el tiempo de exposición que tuvieron a esa paciente o en este caso accidentado, y de igual manera si le brindaron atención prehospitalaria para ver cuál sería el resultado. Recuerden que también la energía eléctrica se convierte en calor y esta pues puede ser en muchas versiones, puede ser la energía eléctrica atmosférica como hablamos, los rayos, pueden ser el tipo de voltaje, puede ser una electricidad alterna o puede ser una electricidad evidentemente de alto voltaje, que también muchas de ellas causan la muerte. Pero algo que es tan común y que ustedes pueden ver día a día es la radiación. Como les digo, ¿cuántos pueden subestimar la radiación y no se dan cuenta? ¿Y qué pasa? Que cuando ellos ya tienen una lesión por radiación, que es una quemadura, que el 90% son solares, evidentemente por exposición a rayos UV, pues tienen quemaduras que normalmente se consideran menores, pero muy extensas. Y esto es por no tener una buena protección solar. Y que muchas veces volvemos a lo mismo, la palabra es subestimamos la radiación. Y de igual manera, como les platiqué, toda la parte biológica, y no solamente son las plantas como el chechén o la mala mujer, sino también tenemos otros
otro tipo de animales o de vida que nos pueden causar lesiones, principalmente las medusas, los batracios o otro tipo de pez que nos puede llegar a causar lesiones. Pero dentro de los agentes térmicos, no piensen que solamente son los líquidos calientes, sino también están los vapores. Recuerden que cuando un líquido empieza a hervir y empieza la ebullición, este se transforma a un estado diferente y pasa a un estado líquido, a un estado gaseoso, y entre más esto sea, la temperatura aumente más en el líquido, se va a evaporar y el vapor va a ser todavía mucho más caliente. Algo también importante, que los objetos calientes que alcanzan grandes temperaturas, como las planchas de cabello, las planchas para planchar ropa, los mofles de las motos, me ha tocado mucho verlos, pues son objetos bastante calientes que pueden causar lesiones importantes. Y de igual manera, las explosiones, lo acabamos de ver hace muy poco, vemos lesiones como esas explosiones de pipas de gas, que pues evidentemente son accidentes que van a conllevar bastantes víctimas normalmente. Y las quemaduras por fricción, que son estas quemaduras que normalmente pensamos que son pues prácticamente esta parte de eh, raspones, pero que no dejan de ser lesiones por fricción. Y sin olvidar algo que puede ser totalmente prevenible, que es la pirotecnia y el uso tan poco regulado que tenemos en nuestro país de este tipo de accidentes. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que intervienen para que una persona tenga o se produzca una quemadura? Sí, hay un perfil y te dicen, bueno, principalmente vamos a hablarlo desde ocupaciones que implican exposición a fuego. ¿Quiénes son? A ver, aquí me gustaría ver en los comentarios quiénes son las personas que normalmente les doy esta clase, porque evidentemente son los más expuestos a este tipo de lesiones. Vamos a ver qué me contesta. Sí, sí no puedo darle la palabra, pero sí los estoy leyendo. ¿Cuáles serían las profesiones más expuestas para este tipo de lesiones? Y de igual manera, no se les olvide que también tenemos una población vulnerable, como son los niños, los ancianos, los migrantes y los homosexuales, y toda la parte de las personas homeless o las personas en condición de calle, que son principalmente pacientes que van a tener, o personas, perfiles que van a estar expuestos a quemaduras. Desafortunadamente, la pobreza y el hacinamiento y la falta de medidas de seguridad adecuadas hacen que este tipo de pacientes no tengan cuidado, y pues muchos de ellos, cuando estamos en las unidades de quemados, vemos cómo llegan desafortunadamente muy quemados, y a veces son causas del mismo entorno, los llegan a lesionar gente que está en calle, en condición de calle, ya sea por accidentes que pueden ser totalmente prevenibles, empiezan a tener este tipo de drogadicción y combinar drogas con fumar, con fuego, y pues evidentemente causan lesiones importantes. Otro grupo que debemos de tomar en cuenta son todos aquellos que tienen problemas de salud, principalmente, y siempre lo voy a decir, todos los pacientes con epilepsia, ya sea del menor o del gran mal. Son pacientes que vi mucho en la unidad de quemados, que estuve más de 10 años en mi hospital, en el centro médico, eh, y que eran pacientes que tenían un perfil, la mayoría tenía alteraciones neurológicas, y que estas tenían, porque no puedes prevenir una epilepsia un ataque de epilepsia, no lo puedes prevenir. Algunos tienen un aura, la mayoría no. Y cuando tienes una crisis epiléptica y te estás bañando y estás solo, o estás cocinando, o estás trabajando con ciertas herramientas, pues evidentemente el riesgo de que se quemaran es muchísimo. Y varios pacientes no era la primera vez que los veía, ¿eh? A veces ya habían tenido varios accidentes previos porque tenían la crisis convulsiva cuando estaban cocinando. Entonces, era una gran controversia de que si pacientes que viven de la cocina podían tener este tipo o de electricistas, efectivamente, o chef, podían combinarla
con esta enfermedad que sabemos que es incurable, que es controlable, pero que pues exponerte era mucho. Por eso era una de las principales causas de por qué no podían desarrollar este tipo de profesiones de actividades. Y de igual manera, no se les olvide que las neuropatías, y aquí vi varios pacientes en la consulta privada, ¿por qué? Porque son pacientes que empiezan a tener neuropatías, pacientes que viven con diabetes, que empiezan a tener deterioro de los de la parte neurálgica, donde tienen problemas de la insuficiencia arterial periférica, donde empiezan a tener todas estas deficiencias y empiezan a tener este frío que te refieren muy importante y te dicen, es que tengo los pies helados, seguramente ustedes los han visto, o tengo muchos piquetes, me da mucha ansiedad. ¿Y qué pasa? Que meten los pies en donde, a ver quién me dice, en dónde meten los pies para calmar un poco esta incomodidad, si lo queremos llamar así, exactamente, Diana. Felicidades en agua caliente. Y es desafortunadamente el agua caliente que ellos consideran, pues es muy, muy caliente. Una persona puede tolerar máximo, se habla de 45, 46 grados como máximo. Una piel y hablo de una piel resistente. Una persona que vive con diabetes tiene problemas de la microcirculación, evidentemente tiene una piel muy frágil. Imagínense si la someto a esta temperatura, que hacen que tienen quemaduras por escaldadura o quemaduras por líquidos calientes. Y por último, todos los pacientes con discapacidades físicas, principalmente pacientes que no ven bien, principales pacientes que no tienen desarrollado por alguna enfermedad el sentido del olfato y donde ellos no van a percibir una fuga de gas. Y ese es el gran meollo, porque te dicen cuando tú tienes alteraciones del olfato, pues el gas principalmente no es imperceptible a los sentidos, al menos que haya una fuga, pero cuando hay una fuga, el olor tan característico se adiciona al gas para que tú lo puedas detectar y sepas el peligro en que estás. Pero ¿qué pasa? Que, que no tienen este sentido y por lo tanto se ponen en riesgo. Por eso uno de los principales sentidos de protección es el olfato, al igual que la vista, el gusto y el tacto. Y evidentemente la visión. Y por último, el consumo excesivo de alcohol y tabaco. Pacientes que tienen grandes adicciones a este tipo de sustancias, principalmente con la combinación de ambas, y sin olvidar que cuando tú estás en esta adicción, pues tuve pacientes que estaban ya con un EPOC, o sea, con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que es causada normalmente por el tabaquismo y que ya eran dependientes de oxígeno, que no podían quitárselo porque estaban todo el tiempo con porque sin él no podrían vivir. ¿Y qué creen que pasaba? Simplemente teniendo el oxígeno encendido, prendían un cigarro y ¿qué creen que pasaba? Exactamente, explotaban. ¿Y qué pasaba? Que explotaba el oxígeno y que tenían quemaduras por explosión ya que tenían pues evidentemente el combustible, el acelerante y el oxígeno. Entonces, por lo tanto, este tipo de riesgos hay que usarlos en bien para poder entender por qué los pacientes se siguen quemando. Y ver el perfil. Normalmente cuando tú estás en la consulta privada ya te das cuenta qué tipo de perfil de paciente te va a llevar. Pacientes pediátricos, pacientes, en este caso, normalmente todos los que vamos a ver son ambulatorios porque los gran quemados se van a centros hospitalarios, pero puede ser por pirotecnia. Y efectivamente, el uso de pirotecnia en niños es la más frecuente y yo vi en el número de pacientes con quemaduras, efectivamente por pirotecnia, cuando se meten estas brujitas que le llaman, estos ratoncitos, que es pólvora, y la pólvora no deja de ser pólvora, y a través se lo meten a las bolsas. ¿Y qué pasa? Que cuando empiezan a hacer fricción, pues esta fricción causada por el momento de caminar o de algún estímulo se incendian, y se incendian toda la ropa, todo el pantalón del paciente. Y el uso de velas y veladoras, y más en esta época, y por eso el 26 de octubre se celebra o se conmemora, más que se celebra, el Día de Prevención de Quemaduras,
por eso, porque el uso excesivo de velas, el descuido de las velas, yo vi muchas quemaduras causadas por veladoras, principalmente incendios. Cuando tú colocas una veladora, pues es una fuente de fuego, que esta puede ser evidentemente pues muy peligrosa, y más si lo colocas cerca de una cortina que se puede incendiar o de algún material flamable, como puede ser papel picado, telas, alcohol, que evidentemente esto te va a condicionar que se incendie la casa. Y el uso de calentadores, y principalmente en lugares tan extremos, los platicaba con la maestra Bárbara Cimental en Durango, una gran amiga y colega, que pues evidentemente ella me dice, pues mira, es que aquí tenemos temperaturas sumamente extremas, como puede ser mucho calor, pero también puede ser demasiado frío. Y esto hace que se usen los calentadores, que se usen las cobijas térmicas, pero que a veces no sean de la mejor calidad, se incendian y queman a las personas. Pero sobre todo el descuido. Definitivamente el descuido es la causa principalmente de las lesiones por quemaduras. Y por lo tanto, ya podremos hablar ahora sí de cuáles serían las recomendaciones, como dando respuesta a la quinta pregunta. Y esta les voy a decir primero que nada, evitar el uso de cualquier tipo de pirotecnia en cualquier persona, y no hablo solamente de pacientes pediátricos o de niños, sino prácticamente en alguien que no tenga el entrenamiento para manejarlos. Como saben, los pacientes que sufren de quemaduras por pirotecnia, no solamente es la quemadura, muchas de las veces son las amputaciones que deben de llevarse a cabo, porque se destruyen las manos, se destruyen las piernas, la cara. Entonces, creo que el uso de pirotecnia, y más en niños, es una negligencia total de los padres de hacer que puedan tener contacto con ellos. Y también es importante mencionarles que es responsabilidad del padre que no dar ese tipo de pirotecnia, porque pues no son juguetes, es pólvora y no deja de ser totalmente peligrosa. Y ni siquiera con supervisión, nadie más allá que los que son expertos en el manejo de pólvora, y aún así, cuántas veces no han tenido accidentes, pues les puede costar muchas de las veces la vida. Y no dejar al alcance, en este caso, los cerillos, las velas y las veladoras a los niños ni a las mascotas, porque si alguien también es muy eh, curiosos, son nuestros gatijos y perrijos, que tal vez no conocen el fuego, y cuántas veces los han visto quemados entre las cejas o los bigotes, porque se acercan a las veladoras pensando que son inofensivas, hasta que se dan cuenta que les van a lesionar. Igual manera, creo que una muy buena recomendación que les podemos hacer es el cubrir los contactos eléctricos y utilizar luces decorativas de calidad, no estas que podemos encontrar en los tianguis, que afortunadamente pues no tienen la certificación, ocupan cables muy delgados, ocupan material de muy dudosa calidad, y estos pues evidentemente son causas de incendios. Entonces hay que verificar que también las extensiones tengan un sistema de apagado, para que sean seguros, y algo tan importante como es no sobrecarguen los enchufes, porque también esto es una causa de incendio. Una parte también importante es establecer zonas prohibidas. ¿Realmente han visto este tipo de puertas plegables que son vendidas principalmente el e-commerce, donde pues son puertas que son de fácil instalación y evitan que estas niños o personas adultas mayores ya con problemas cognitivos, o las mismas mascotas puedan pasar a estas zonas que deberían de ser totalmente prohibidas, y la principal siempre va a ser la cocina? En el agua, templar el agua antes de bañarse, sí. Una temperatura ideal es de 38 a 42 grados, pero creo que todo mundo lo hacemos mal, incluyéndome yo, porque tenemos esta tendencia siempre a principalmente abrir el agua caliente y después abrir el agua fría, cuando la recomendación es muy clara. Primero abres el agua fría y la vas a templar con el agua caliente. ¿Qué pasa cuando lo haces a la viceversa? Pues evidentemente, si te llegas a caer en esa cubeta, en esa tina, y el agua está muy caliente, pues vas a tener lesiones importantes. Y bueno, mantener los alimentos y líquidos calientes.
fuera del alcance, evidentemente, de los niños y del borde de ellos. Pero no solamente es esto, sino también creo que un grave error que cometen las mamás es comer con los niños en piernas. Seguramente ustedes han visto quemaduras por, por ese tipo de lesiones, donde pues evidentemente los niños jalan el mantel y se vierten lo que están comiendo, ya sea algún tipo de alimento o bebida. Y de igual manera mantener los dispositivos que generan calor. Y aquí pues prácticamente son principalmente dos. Y los que siempre hacen mucha vigilancia, la plancha es una de ellas. Te dicen plancha por la noche, ya tienes que tener como un horario y plancha la mayor cantidad de ropa para que no estés ocupando este utensilio tan frecuente y tengas un riesgo, y más si tienes mascotas o en este caso hijos que puedan lesionarse. Y también el cabello, las plantas, la parte del estilamiento del cabello, pues son a través de planchas de calor, o sea, como sabemos, son dos metales que se empiezan a calentar y de manera bastante elevada para que puedan estilizar el cabello. Entonces, seguramente todas ustedes o quienes tenemos planchas se dan cuenta cuántos grados vas a querer templar tu temperatura de acuerdo al cabello que necesitas. Entonces, pues te puede ir desde los 160 grados hasta casi los 380 grados. Entonces, imagínense lesionarse con un objeto de esas características, con esa temperatura, pues va a tener una quemadura bastante profunda. Y algo que puede ser algo tan sencillo, pero que aún así no lo hacemos desafortunadamente, y lo digo porque pues, las cantidades de quemados son bastantes. Cuando cocinamos, te dicen cocina siempre en las parrillas de atrás, nunca en las de enfrente. Y por último, toda la parte de las asas, tanto de las ollas como los de las sartenes, deben de ser girados hacia el centro del quemador y no hacia afuera porque tú estás moviéndote y lo único que vas a hacer es deslizarlos y se pueden caer definitivamente encima de ti. Y evidentemente jamás cocinar con niños en brazos. Algo importante, elegir vaporizadores de frío y no de calor. ¿Han visto estos vaporizadores que ocupan mucho? Que cuando quieres tener algún tipo de aromaterapia, pero ¿han visto cómo son estos vaporizadores? Bueno, no son vaporizadores, son esta parte de difusores que tienen una velita abajo y que encima, en una superficie, son normalmente una cerámica, colocas el aceite esencial y empieza a hacer la difusión. Son muy peligrosos porque son veladoras. Al fin de cuentas, no dejan de ser veladoras y pueden causar incendios. Y algo tan sencillo y que prácticamente tiene un costo de 250, 270 pesos, que puede salvar la vida de quien vive en esa casa, son los detectores de humo. Y nos han dicho muchas veces porque los detectores de humo pueden hacer la diferencia. Son de instalación bastante fácil, la mayoría solamente se pega y lo que va a hacer es colocarlo uno en cada habitación para que en el momento en que ellos detecten humo, generen una alerta que sea tan fuerte que te despiertes si estás dormido o llame tu atención porque hay una generación de humo. Evidentemente, esos tienen que tener un mantenimiento y te dice, bueno, sí, normalmente duran cada año, hay que cambiar las baterías, pero hay que hacerlo porque esto te puede salvar la vida de tu familia. Y si vas a utilizar calentadores, es una distancia mínima de 1 metro de cualquier ropa de cama, porque a veces lo ponen muy cerca de la ropa de cama y esta radiación puede alcanzar hasta las fibras textiles de, de esta ropa, muebles, cortinas y nunca dejar un calentador encendido al irte a dormir. Siempre la recomendación es calentar antes la habitación y después irte a dormir, pero no dormido dejar todo el tiempo este tipo de, de dispositivos. Ahora, consideraciones importantes y para ir finalizando esta clase, recuerden que la extensión de las quemaduras siempre van a estar muy ligadas con la gravedad de esta misma. En sí, la quemadura, cuando son grandes personas quemadas, no
No la importancia no es a la lesión, sino a toda la parte de inflamación que generan y evidentemente de que pueden costar la vida de los pacientes. Que debemos de entender que solamente quemaduras de primer grado y estas que son las que solamente se enrojecen la piel, las que sí evidentemente arden mucho, más que duelen, arden, pero que no hay ruptura de la piel y estas solamente están inflamadas y rojas, se pueden manejar totalmente en casa, pero que hay algunas que seguramente ustedes conocen cuando ya tienen ámpulas o flictenas o ampollas y que estas deben de ser manejadas a partir de ahí en cualquier centro hospitalario, personas que tengamos las competencias para manejarlas y muchas de ellas les requieren atención muy especial, pero otras necesitan atención hospitalaria en unidades de quemados. Y que por último, todas las áreas especiales que por ser específicamente estéticas y funcionales sí requieren un tratamiento especial. Y en este caso, la cara, el cuello, las áreas de flexión, las mamas, genitales, manos y pies, ya sea el grado que tenga y la extensión que tenga, excepto las de primer grado, tienen que ir a un hospital porque estas pueden condicionar la funcionalidad de esta extremidad, de esta parte del cuerpo y evidentemente la estética de la misma. ¿Y qué es lo que debería de hacer respondiendo a la última pregunta? Para ir cerrando el tema, ¿cuál es la atención inicial a una quemadura? Pues los primeros auxilios, recuerden que siempre debemos de hacer algo muy importante y esto es detener el proceso de la quemadura, quitando ropa e hidratando las partes afectadas. Ahora, sí, cuando puedes, evidentemente en un accidente masivo como fue hace unos días, pues difícilmente lo vas a hacer, pero quemaduras por escaldadura o por líquidos calientes, lo primero que hay que hacer es quitar la ropa. Quemaduras por químicos, hay que quitar la ropa y irrigar o enjuagar esa lesión por al menos de 10 a 30 minutos. El agua siempre debe de ser a temperatura ambiente para reducir la temperatura de la quemadura más allá que ocupar agua fría, porque el agua fría va a causar todavía pues oclusión más de los vasos sanguíneos. Dice, no, no necesitas, solamente necesitas bajar la temperatura de la piel y esto lo hacemos con temperatura ambiente de la misma y extinguir las llamas en tal caso de que el paciente se esté incendiando. Te dice, no, entre él más corra, entre él más se mueve, más va a aumentar la combustión. Entonces te dice, ¿qué debemos de hacer? Primero que nada, hacer rodar a la persona en el piso, cubriéndola con una manta y envolviendo al paciente en una sábana limpia e inmediatamente trasladarla a un hospital. El hacerlo te va a ayudar a cubrirlo, a evitar evidentemente que pierda calor y este paciente va a ser un gran quemado porque está incendiado. Entonces, inmediatamente lo llevamos al hospital o pedimos la atención prehospitalaria. Y en caso de todas las quemaduras químicas, hay que ver, es importante conocer la concentración, pero todavía más importante es conocer el tipo de químico. Si es una ácido clorhídrico, amoníaco, una cal, o puede ser algún electrolito, o puede ser hasta las mismas quemaduras químicas como la extravasación o cuando se salen los medicamentos para el cáncer que le llamamos citotóxicos, también pueden causar lesiones y esas lesiones se llaman quemaduras químicas. Entonces es importante saber con qué estamos realizando esta lesión para poder tener el tratamiento adecuado. Y algo importante, ¿qué es lo que deberíamos de hacer para hacer una buena atención a una quemadura pequeña que no, evidentemente, que no esté en áreas especiales con las que acabamos de platicar? Pues siempre ante la atención de estos hay que tener una buena higiene de manos o lavado de manos antes de tocar al paciente. Y te dice, hay que limpiar esa herida y esa herida o esa quemadura la vamos a hacer con agua y jabón y principalmente recuerden que el agua tiene que ser a temperatura ambiente y un jabón neutro y siguiendo siempre del centro a la periferia. Es lo que nosotros hacemos. Siempre vamos a hacer como técnicas especiales y dices, bueno, hay que hacerlo con gasa muy suave para limpiar toda la lesión y después puedes aplicar cualquier tipo de pomada, que hay muchas en el mercado, que son especialmente para tratar quemaduras, como en este caso una que es muy famosa, que es Flaminal, se llama Flaminal Active, que lo que hace es evidentemente es un gel que nos ayuda a tener un buen control tanto
de dolor, cómo cubrir esa lesión y que seguramente va a mejorar muy pronto. Y cubrir la herida puede ser con gasa y una venda. Una vez realizado el procedimiento, normalmente se debe de repetir cada 24 horas y más con este tipo de ungüentos o de pomadas que existen en el mercado que debes de consultar a un profesional de la salud. Siempre hay que consultar a un profesional de la salud experto en esta área. Y algo importante, lo que no debemos de hacer y debemos de comenzar a prestar primeros auxilios antes de garantizar nuestra seguridad. Entonces, si veo que alguien se está electrocutando, lo peor que puedo hacer es ir a rescatarlo sin una técnica. Entonces, van a ser no un electrocutados, van a ser dos electrocutados. Entonces, normalmente te dice ahí apaga el switch, la fuente de energía o quítalo otra vez de no tocándolo tú, sino con un palo que evidentemente no sea de metal, un palo de escoba, o sea, de madera, o con una tela para que tú lo puedas jalar y despegarlo de la energía, pero nunca tener contacto con él porque tú vas a transmitir de igual manera la energía y te vas a quemar. ¿Qué otra cosa? Incendios, igual manera, si ves que te vas a quemar, no te metas a rescatarlo. Y algo también importante, las quemaduras químicas hay que tener mucho cuidado porque a veces te puedes quemar tú. Entonces, hay que tener entrenamiento específico para poder salvar a este tipo de pacientes. Y algo que siempre hacen y que es muy desafortunado, piensa que como está muy caliente la piel, el aplicar hielo o otra sustancia, pues evidentemente nos va a ayudar a bajar la temperatura, pero esto pues es totalmente contradictorio porque pues nos va a lesionar la piel. Y nunca, pero nunca aplicar nada de lo que tienen en su pantalla, porque siempre les digo, nosotros no somos ensaladas, somos seres humanos y en tanto el colocar la miel, el vinagre, la pasta de dientes, el jitomate, la cebolla y tantas cosas que he visto, la clara de huevo. A ver, quiero que en el chat ahorita que a ver si me están escuchando todos y no estoy sola, hay más de casi 100 personas, me digan cuál es lo más raro que han visto en una lesión. Que el huevo, sí, efectivamente. También hay uno que me encanta, que es que no lo había visto hasta hace poco, que es el café soluble. No sé por qué ponen café soluble en una lesión y pues, ponen telarañas también, efectivamente, mostaza, exactamente, Gloria, Nancy, Adri, ceniza, no sabía, Adri, una buena amiga mía, no sabía, aceite quemado, híjole, no, ese tampoco lo había visto. Sí, pasta dental o dentrífico, sí, mucho, creo que era de lo que más he visto. Vinagre, efectivamente. Tabaco tampoco, mira, Chucho, no sabía que tabaco, pero no lo dudo. Cáscara de sandía, no, pues no. Barro. A ver, vamos a ver si están aquí. A ver, ayúdenme a más. Nos llegó todo verde. Le pusieron calabaza. Yogur, no es cierto. Sí, no. Sí, les ponen mil cosas y no solamente son las quemaduras, en general todas las heridas. Pero las quemaduras yo creo que es algo que sí, es algo, ay, chocolate derretido, o sea, todavía peor, ¿no? Y bueno, como ven, es mucha la parte de la, del uso y costumbre que podemos tener y también de la mal informado que estamos y de que tal vez nos falta más poder enfatizar que este tipo de cosas no van a ayudar en nada a una lesión y que al contrario la mantequilla y todo lo que el cúrcuma también he visto la ralladura, pero más allá no sirven porque pues no están hechas para eso y lo único que hacen es complicarla. Por lo tanto, recuerden que las quemaduras son prevenibles en un 100% de las veces y que es tan importante que el Día Internacional de la Prevención de la Quemadura se hiciera más visible. Y gracias a AMPACIP, también soy miembro de esta gran asociación, pues por darme la oportunidad de platicar con todos ustedes y pues que dejemos un granito de arena para que prevengamos esta gran complicación que puede ser totalmente prevenible. Esa sería toda la plática, maestra Ale. Muchas gracias, maestra Lilian. Qué bonita plática. Muchas gracias. Pues bueno, hago un comentario que se compartió un link en el chat y ese link
El día de hoy no se dan constancias porque el día de hoy es webinar para público en general y ese link solamente es para el registro y quien guste recibir información más adelante de lo que es la asociación y los siguientes webinars que vamos a tener en el mes de noviembre y en el mes de diciembre. Pues bueno, comentarle, maestra, que tiene muchos saludos, tiene mucha porra. Saludos de Tabasco, de Costa Rica, de Ecuador, Sonia Cordero de Durango, Sagrario Rodríguez le envía saludos, Elizabeth Morón de Ciudad de México, tiene gente de Mexicali, por supuesto de Morelia. Y bueno, de Oaxaca, estoy viendo ahorita. Muchos saludos, muchas felicitaciones por el tema. Realmente es un tema muy bonito y que definitivamente debería de ser preventivo siempre. Bárbara, de Durango. Maestra, yo tengo dos preguntas. Usted comentó, mientras alguien si gusta hacer alguna pregunta, usted comentó de las personas que tienen más posibilidades de quemarse y entre ellos mencionó los homosexuales. ¿Por qué? Desafortunadamente, más allá de que sí, más allá de que sean vulnerables o que más vulnerables al área de quemaduras, se consideran una población vulnerable. Dentro de todos los grupos que existen de derechos humanos, existen 4 grupos que son los que determinaron ya la Organización Mundial de la Salud que son vulnerables por sus condiciones. Unas de ellas son los niños, los adultos mayores, los homosexuales por la gran discriminación que sufren y desafortunadamente las agresiones que llegan a tener y son personas que son muy agredidas por la sociedad y de estas se ha reportado que muchas de ellas llegan a quemarlas. Entonces, no solamente en un país tan intolerante como es México y mucho también Latinoamérica, pero también hablan en países del Medio Oriente que son altamente castigados. Entonces, por eso se consideran una población vulnerable. Gracias. Y la otra pregunta mía, maestra, mencionó de quitar la ropa. ¿Qué se hace si la ropa está pegada a la piel? ¿Se quita? Realmente, no, no, cuando hay un incendio y esta quemadura ha causado que el textil se llegue a adherir a la piel, lo único que tenemos que hacer sería cortarlo, recortar alrededor de lo que se encuentra adherido y no tocarlo. Esto evidentemente en un hospital se va a retirar y normalmente se retira en un quirófano, bajo sedación, en un lavado quirúrgico, porque nosotros quitamos esta ropa que está adherida, puedes causar un sangrado. Porque recuerden que es un textil que ya está adherido principalmente a la piel y a veces ya ni siquiera piel, sino al músculo y esto te puede causar hemorragias. Entonces, no se tocan, solamente las recortas. Lo que sí puedas quitar, lo quitas. Lo que sí puedas quitar de joyería, lo quitas inmediatamente, al igual que zapatos y todo lo que pueda hacer un efecto torniquete. Ok, gracias. Envía saludos, ya se me movió, de Oaxaca. Mire, hablando de Oaxaca, aquí está mi taza oaxaqueña. Ah, Amo mi bueno. taza oaxaqueña. Ya nada más se los presentaba. Qué bonita. Felicidades de Mirna Maldonado, saludos de Bárbara, Marisela Román, saludos desde Hospital Regional, licenciado Adolfo López Mateos, Elizabeth Palma, da las gracias por compartir. José de Jesús comenta que también las quemaduras con ácido y las mujeres. Sí. Mencionan una pregunta, Miriam Ramírez. En el hospital les reventaban las ampollas. ¿Qué no se supone que son una protección? Realmente es un criterio. Cuando miden menos de 1 a 2 centímetros, se consideran que pueden ser un apósito biológico y pueden ser reabsorbibles siempre y cuando la ámpula o el flick tenga nuestra atención. Si está a tensión, o sea, que esté muy llena, se va a reventar y la tienes que quitar antes de que esto pase. Más allá de eso, en mi experiencia, pero recuerden que yo estoy en la unidad de quemados, estuve en la unidad de quemados y ahí son flictenas muy grandes que teníamos que desbridar porque la flictena o el líquido es una
acumulación de líquido entre la unión dérmico-epidérmica, o sea, esa unión que debemos de tener íntegra, como cuando aparecen los desgarros cutáneos, se llena de agua y por eso se infla. Lo que ustedes están viendo es la acumulación de líquido. Hay veces que sí, puede ser muy fácil que se reabsorban y ya no rompo la piel y no dejo que entren las bacterias, pero estas tienen que tener características muy claras. Una, que no sean a tensión y que no sean grandes. Las de manos, pies se van a reventar, esas se van a reventar por movimiento, entonces sí hay que tener un criterio para tratarlas. Muy bien. También envían saludos de Yucatán y también de Guerrero. Muchas gracias a todos. De Uruapan, veo a una compañera Verónica Covarrubias de Uruapan, de acá de Michoacán. Pues muchas felicitaciones, maestra, muchas felicitaciones, muchos saludos de diferentes lugares. Este, no sé si alguien más tenga alguna pregunta en el chat. Pues creo que son muchas felicitaciones, muchas Muchas gracias a felicitaciones. todos. Y un excelente fin de año. Ya prácticamente estamos a nada de que termine y creo que ese tema es muy propicio para darlos en esa temporada que aún no empieza, pero que seguramente debemos de tener consideraciones importantes para prevenir todo este tipo de lesiones. Maestra, y una pregunta, en la campaña, ¿cómo dice? Día Mundial de Prevención de Quemaduras, 26 de octubre, ¿se hacen actividades a nivel mundial referentes a la campaña? Sí, claro. Nosotros en Quemados tenemos una asociación que es la Asociación ISBI, que son sus Sí. siglas en inglés, y que esta asociación siempre tiene actividades importantes en países. Yo tengo conocidos específicamente en Panamá, específicamente en Panamá y Costa Rica, que ellos hacen toda una campaña impresionante de prevención de quemaduras en escuelas. Van a las escuelas a enseñarles a los niños a cómo prevenirlas. Es muy interesante cómo se hace esta movilización y esta visibilización del problema, pero desafortunadamente en nuestro país, si ven, es el único, no sé si alguien más había escuchado de este día. Normalmente en las pláticas que tengo la oportunidad de dar, se los comento, pero es muy poco visible. Hay dos, el nacional es el 28 de abril, pero tampoco hay, a pesar de que son dos al año, ninguno tiene la visibilización que quisiéramos tenerlo. Hablamos mucho con la maestra Bárbara y yo sobre el tema y decirle, desafortunadamente vemos pacientes que pueden ser muy prevenibles si hubieran tenido esta información antes de que se llegaran a lesionar. Ojalá que esta plática se repita cada año para volver a recordarles que esto puede ser posible. Sería fabuloso, para poner un granito de arena en esa campaña a nivel mundial. Pues siguen las felicitaciones, maestra. Hortensia Duque, Miriam Ramírez, muchas felicitaciones, agradecimientos por el excelente tema. Y pues bueno, no me queda más que em, compartirle la constancia que le proporciona la Asociación Mexicana de Práctica Avanzada en el Cuidado Integral de la Piel. A usted, maestra Silvia Lilian Bello Pérez, por la participación como ponente en el webinar dirigido a público en general, con el título Día Mundial de Prevención de Quemaduras, Cuidándonos Todos, Previniendo Juntos, realizado el día de hoy, 29 de octubre, por la conmemoración del día 26 de octubre. Muchísimas gracias. Muy bonito tema, maestra, y de volvernos a recordar que gran mayoría es en nuestras casas, con nuestros propios pequeños, y que tenemos que trabajar mucho en la prevención. Un gusto. Gracias. No sé Un si abrazo. quiera comentar alguna otra cosa, maestra. Sería todo por nuestra parte. Pues igualmente, nada más agradecer a la asociación, a la maestra Oti, evidentemente, la presidenta de la misma, y pues allá ya había la maestra Lucy Pad, una gran amiga y mucho gusto de saludarte, Lucy. Creo que gran parte de las que nosotros aprendimos de heridas siempre van a ser la maestra Oti y la maestra Lucy. Entonces, un abrazo a la distancia a todos.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias, maestra. Me quedo un momentito para si alguien tiene alguna duda del link o alguna duda de la información de la asociación. Estamos a sus órdenes. Quedo un momento en el chat todavía. Gracias a todos por acompañarnos y los invitamos al próximo webinar que será en el mes de noviembre para público en general y otro webinar para personal de la salud. Muchas gracias a todos.